No hace mucho te hablé de Humberto Eco y sus dos obras, La historia de la belleza y La historia de la fealdad. Un mismo autor, un mismo tema, de alguna manera, con dos subtemas bien opuestos, pero que se engarzan en cuanto al concepto. ¿Sí? Ahora, ¿por qué será que siempre es mucho más interesante aquello que tiene que ver con la fealdad o en todo caso entre comedia y tragedia? Siempre esto último nos lleva a poder expresar mucho más cosas, a poder profundizar, ser mucho más amplio, más jugado incluso. Está muy bien la historia de la belleza, pero más allá que lo abarca desde muchos puntos de vista y siempre a caballo de las obras de arte plástico, ¿no? Pero acá ya entra en mundos mucho más interesantes. Entra a tocar temas que tienen que ver con la psicología, con la filosofía. Mirá, Enzo, el expresionismo alemán, ¿no? Los flamencos, los bestiarios de épocas medievales, es decir, empieza a abrir puertas, que es abrir mundos, ¿sí? Que a vos te permiten mirar las cosas desde otros lados, incluso mirarte a vos mismo. Eh, Sucede con muchos otros elementos, por ejemplo, hablando de Ensor, ¿no? Toda su pintura expresionista, sus calaveras, y calaveras lo asocio también, por ejemplo, con Guadalupe Posada de México, ¿no? Esos grabados, porque claro, todo bien con el muralismo mexicano y la expresión en las calles, pintar las paredes y todo esas connotaciones y denotaciones sociales, ¿sí? Que justamente la sociedad estaba demandando. Pero, claro, lo otro ya lleva a abordar un plano metafísico, ¿no? Hasta con el mismo Dante me pasa, ¿no? Porque, qué sé yo, purgatorio, paraíso, bien, bárbaro, incluso están equilibrados en cuanto a cantidad de versos, más o menos, todo muy rico, muy ordenado, pero el infierno es de una potencia, de una expresión. Ahí los encontrás a todos los papas en el infierno, a los papas contemporáneos del Dante, ¿no? Porque él a la vez de autor es el personaje. Y claro, en el cielo, en el paraíso, él va de la mano de Beatriz, de su Beatriz. Una historia de amor, pero en el infierno lo encuentra Virgilio, su gran maestro, Virgilio el poeta, maestro, su referente histórico, ¿no? Que está en el infierno y le cuenta por qué está en el infierno. Ojo, hay que escribir eso en su época, ¿no? 1200. Eh, y bueno, en esos 10 cánticos del infierno hay uno que es impresionante, que es el noveno, que es uno de los que más, no sé, una narración de las más tremendas de todas, es cuando él narra un hecho histórico que es de un obispo que captura siempre por cuestiones ideológicas y por este autoritarismo que tuvo la iglesia, eh, captura a un noble con sus dos hijos, los encierra en una torre y al fin y al cabo, en vez de hacerlos liberar, decide no solo dejarlos ahí, decide dejar de darles de comer. Entonces están confinados en esa torre, presos y sin comida, para que se mueran de hambre. A todo esto, ¿qué sucede? Primero mueren los hijos de este ser noble, de este conde creo que era.
Y entonces el desesperado hace canibalismo. Vos fíjate a los hijos, a los seres más amados, a quienes primero tuvo la desgracia de verlos morir en sus brazos, ahí, y en esa cárcel. Y encima después no queriendo tener que comérselos. Entonces Dante describe esa escena cuando lo encuentra a este ahí que está eh, royendo, ¿cómo se dice? Roendo, está mordiendo el cráneo de uno de sus hijos, ¿sí? Como un roedor, eso quise decir. Tremendo. Bueno, eh, eso realmente es de una riqueza y de un simbolismo y como disparador de muchos otros pensamientos y análisis que el otro, no sé, hay que hacerse mucho esfuerzo para encontrarlo y quizás no lo tenga, ¿no? El hecho de, bueno, el paraíso tiene cosas muy, muy bonitas, siguiendo con esto de la Divina Comedia, pero ya te digo, no es lo mismo, ¿no? Y bueno, Virgilio, por ejemplo, lo puede acompañar a Dante hasta donde termina el purgatorio, ¿no? Pero no puede entrar al cielo. Y es muy buena esa escena donde Virgilio desaparece. Él le dice primero que no lo va a poder acompañar hasta el paraíso. Y en ese momento aparece Beatriz, ¿no? Que viene del paraíso y Dante quiere compartir esa alegría, ese momento extraordinario con Virgilio y se da vuelta y Virgilio ya no está. O sea, encima desaparece así, de sopetón. Desaparece realmente, sin despedirse. Digamos, ¿no? Bueno, esa escena es tremenda. Esa escena a las puertas del paraíso, pero es tremenda por las postrimerías de este derrotero que tuvo él con Virgilio en el purgatorio y previamente en el infierno, en un viaje que duró una semanita, nada más. Bueno, también están los anhelos, por ejemplo. Y ahí también entre anhelos y frustraciones se despiertan siempre incógnitas y uno entra a relacionar las ideas o los ideales con la realidad, porque él permanentemente está diciendo que si él hace una obra buena y si logra volver triunfante, o sea, si logra ir al paraíso y vuelve, lo van a perdonar y va a terminar su exilio, porque él estuvo exiliado entre Rávena y Verona, ¿sí? Pero él era florentino, ¿no? El fiorín, la moneda del fiorín se acuñó en su época y él juega un poco también con ese simbolismo en un momento. Bueno, pero la realidad de su literatura, ¿no? Con ese anhelo y ese deseo y ese pensar que él iba a volver triunfante, la realidad fue otra cosa. Murió en el exilio. Ahora vos fíjate esto, qué riqueza que tiene, más allá de lo negativo, si lo ves desde el punto de vista moral, ¿no? De lo triste. Pero me refiero como disparador, desde la sensibilidad y desde las ideas. Lo trágico siempre creo que tiene mucha más riqueza. No sé, por ahí me pasa a mí y no sé algo general, pero por lo que veo les ha pasado a muchos. Ya te nombré a Enzo, a Guadalupe Posada, y siempre está ese interés por esa búsqueda, ¿no? Tipos que fueron por ahí contradictorios entre su obra y sus tiempos. Yo siempre vuelvo a Cézanne como referente plástico, pero no porque tenga claras muchas cosas de él, sino al contrario, por su contradicción y dentro de esa contradicción, que no es por dudas, sino por la riqueza investigativa de él que no teorizaba, que no escribía, no hacía manifiestos, su forma de pensar era la imagen, no las palabras. Este, y bueno, como pasó de la pincelada empastada a la pincelada más diluida, del óleo a la acuarela,
y tratar de rescatar la estructura que se había perdido con los impresionistas, por eso él empieza como post-impresionista, después hace lo que hace abriéndole las puertas al cubismo, cómo rompe con la perspectiva tradicional, pero todo en busca de rescatar esa estructura, pero sin volver a hacer Ingres, a quien odiaba, no a ese dibujo que era el discurso del poder y que estaba emparentado con el neoclasicismo, en fin. No, el querer ir para adelante, el camino de la historia, del arte, ¿no? Estas vanguardias siglo XIX, no las vanguardias propiamente dichas del siglo XX. Digo, pintores vanguardistas, pintores innovadores, renovadores, pintores de ruptura. Y digo contradicciones porque él insistió, por ejemplo, en ir al Salón de París. 20 años presentó obras, 20 años rechazado. Y así, e internamente le afectaba mucho eso. Pero así todo, fíjate que insistía. Le afectaba y cargaba con todo eso y seguía adelante con sus convicciones. Claro, eso obviamente que iba haciendo de él un tipo con un carácter determinado, ¿no? Y después hay un montón de anécdotas muy interesantes, este, no muy agradables algunas en cuanto a sus relaciones humanas y sociales, pero lo hacen un tipo de una riqueza intelectual y plástica, artística, muy interesante. Pero todo dentro de eso, de ese mundo de las frustraciones, de las contradicciones, de los no, de los rechazos, todo ese mundo, a pesar de la oscuridad por no ser exitoso, es riquísimo y es una fuente de mucho aprendizaje.